La hermana Gladys lo saluda. Sabemos que en estos días y las celebraciones para nosotros los cristianos en el mundo entero, el principal personaje de todas estas fiestas es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero. A Él sea la honra y la gloria. Nosotros teníamos, ¿verdad? Nosotros teníamos una situación en la cual habíamos dicho que íbamos a hablar de acuerdo a la Biblia, qué aconteció en el tiempo del Señor Jesús cuando llegó a la tierra. ¿Sabía usted eso? ¿Qué pasaba en el tiempo que el Señor Jesucristo llegó a la tierra? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron las cosas con respecto a la tierra? Los astros, el gobierno y su alrededor, el hijo de un carpintero. Interesante. No tenía ningún rango en la tierra. Llegó como un ser, hijo de un ciudadano más de aquel lugar. Vamos a comenzar con una oración, pero no sin antes enviarles un cordial saludo a todas las personas, a todos nuestros queridos oyentes, hermanos cristianos que están en diferentes partes del mundo, todos aquellos que se han suscribido al canal de Denkenwe y que nos han seguido hasta el día de hoy en las lecturas bíblicas. Porque no hay nada más gratificante que seguir la palabra de Dios a través de la legitimidad textual de su palabra. Lo único con lo que nosotros nos hemos ayudado para hacer las lecturas bíblicas y la explicación y comentario ha sido el interlineal del griego al español que usamos, en ciertos detalles puntuales. No siempre, porque es característica de las Sagradas Escrituras en que tienen una situación homogénea. O sea, hay una similitud casi exacta de ciertas cosas. Estamos usando la Biblia Reina Valera, versión revisada de 1960. Esta es una Biblia de estudio del Proyecto Felipe con concordancia bíblica y un interlineal griego-español para lo que vamos a hablar. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú cubres nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma. En esta noche, Señor, la vida de cada uno de nosotros está cubierta y recubierta con la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Nosotros somos la única propiedad de nuestro Dios Todopoderoso en la tierra. Por la sangre del Señor Jesucristo nos cubrimos y libramos nuestra mente del ataque satánico del diablo. Gracias, Señor, porque en tus manos están todas y cada uno de nuestros familiares y nuestras posesiones. En el nombre bendito, por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo de Nazaret. Vamos a comenzar. Tenemos hoy esta lectura, que es una lectura adicional aparte de los salmos. Ya vamos por el salmo número 39, hoy que estamos 25 de diciembre, el día en el cual para los cristianos tenemos un personaje principal, el Señor Jesucristo, nuestro Dios único y verdadero, ante el cual nosotros tenemos la obligación de reconocerle y nombrar con nuestra lengua al nombre bendito y santo del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio según San Lucas, ¿verdad? El capítulo número 2. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 2, ya tiene usted su Biblia. Nosotros sabíamos que en nuestra vida secular se habla del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que está una casita con la Santa Madre de Dios, ¿verdad? La Virgen María, está José, su padre, está el niño y están unos animalitos alrededor. ¿De dónde salió eso? Bueno, lo vamos a ver aquí. ¿Por qué aconteció eso? También lo vamos a leer. Es algo muy
pequeño pero muy contundente. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Verdad? Entonces, aquí dice el capítulo 2, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Le parece esto bastante interesante con respecto a lo que ha pasado en Latinoamérica? No es que va a nacer el Señor Jesucristo ahora, pero era una situación bastante extraña, ¿no? ¿Cómo así el gobernante viene y dice, vamos a hacer un censo para revisar a ver quiénes nomás están y quiénes no están? Esto está en el capítulo 2 del libro según San Lucas, del Evangelio, ¿verdad? Dice nacimiento de Jesús. Y hay una cita ahí que dice Mateo 1, versículo del 18 al 25. Pero esto de aquí es puntual porque mire lo que dice. Se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o sea, una ley, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí hay una cuestión. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí aparentemente nosotros podemos deducir que nuestro Señor Jesucristo era hijo de José, ¿verdad? Y José tiene una genealogía que es descendiente del rey David o de la casa de David, ¿o no? Si nos vamos al capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, porque hay que decirlo, todos han dicho que está mal, pero la Biblia la tenemos que seguir leyendo. El capítulo 1 tiene una genealogía enorme, ¿verdad? Que están todos los nombres y todos los apellidos de toda la descendencia. Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero lo que nos importa aquí es el nacimiento de Jesucristo. En el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla y quiso dejarla secretamente. Había concebido. ¿Cuándo hay una concepción? O sea, ella ya tenía algo en su vientre y José no fue. ¿Sí? ¿Cómo se dio? No se dio como una concepción natural. ¿De dónde salió eso entonces? Vamos a ver lo que dice aquí. ¿De dónde salió esa idea? Él la quiso dejar secretamente porque él era justo y no quería hacerle daño. Porque María era una mujer muy joven y muy santa. Entonces aquí dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, toda la vida del Señor Jesucristo aconteció desde antes de su nacimiento, después, en el proceso después de la concepción y antes de la concepción, su vida fue una vida de profecía, una vida de cumplimiento profético, una vida de un cumplimiento que viene desde el reino de los cielos, en donde hasta los cuerpos de los astros se conmovieron cuando llegó el Señor y lo anunciaron en la tierra. Para que vea usted este nacimiento bien extraño, diferente. Hubieron edictos, leyes por un gobernante en donde él tenía que llegar a la tierra. Para un bebé.
su padre era gobernador. No, era un carpintero que se estaba casando con una señorita. ¿Y cómo entonces aconteció esto? A ver, es extraño, ¿verdad? Seguimos todavía con esto más extraño. He aquí una virgen, mire, la profecía decía esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hizo caso a Dios. Entonces viene aquí el capítulo 2 y dice, la visita de los magos. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Cartomáticos? ¿Eran chinos? ¿Qué eran? Miren lo que dice aquí, capítulo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, ya sabemos que hay un rey y hay un gobernador, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Habían visto, ¿verdad?, una estrella y ellos se habían guiado, ¿verdad?, astronómicamente hasta aquel lugar y llegaron directamente a la persona, al líder, al gobernante de aquel pueblo, a decirle que habían llegado, era por esa situación astronómica que habían visto. Y le dijeron exactamente dónde está, pero no le dijeron la situación con lujo de detalles. Le dijeron, aquí está y nosotros hemos venido por él y queremos adorarle y entregarle unos presentes. Y él dijo, otro gobernante, otro rey, aparte de mí. Yo también lo quiero conocer. Cuando lo hagan me avisan para yo también ir a verlo. Esa fue la treta que él se ingenió, pero no lo quería para que sea gobernante. Y todos sabemos lo que quiere el diablo con el Señor Jesús, o contra él, ¿verdad? Es un espíritu contrario. Entonces aquí viene y dice, oyendo esto, el rey Herodes y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En el libro según San Mateo nos dice algo, en el Evangelio según San Lucas también nos dice otra situación, ¿verdad? Ya tenemos la situación gobernador, rey, magos, las estrellas, ¿verdad? Pero hay una situación adicional, ¿dónde nació? Entonces, aquí dice, ¿verdad? Ya habíamos leído el asunto del empadronamiento, ¿verdad? ¿Y quién lo mandó el edicto? Augusto César. Eso está en el capítulo 2 del libro según San Lucas, el Evangelio según San Lucas, ¿verdad? Empezamos desde el versículo 4, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea a la ciudad de David, donde se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando con ellos allí, cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fueron a buscar un lugar y no les daban cabida. Y les dijeron, mira, ahí hay un lugar donde tú puedes guarecer con tu esposa, porque todo estaba copado, la gente había llegado para empadronarse de todas partes. Eso lo vemos siempre cerca a votaciones, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a votar en el Ecuador, todo el mundo quiere empadronarse antes para cambiarse de lugar de residencia. Entonces aquí parece que hubo una situación similar, solo que aquí no iban a votar, sino que era bien extraño. ¿Por qué un censo?
Ahora viene algo más adicional. Dice aquí, los ángeles y los pastores. Versículo 8 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Entonces, como podemos ver, el Señor tuvo lujo de detalles, ¿verdad? Detallista número uno. Detallista número uno, él dio detalle por detalle, y cuando el niño llegó a la tierra fue custodiado por no un solo ángel, sino por multitud. Se abrieron los cielos en medio de las vigilias de la noche, y los que no conocían el reino de los cielos se llenaron de temor, porque el Señor abrió todo, ¿verdad? Las nubes, las constelaciones, para que puedan ser vistos multitudes de ejércitos celestiales, no un solo ángel. El niño fue custodiado para que tenga su nacimiento en la tierra. Y lo vieron no solamente María y José, sino los pastores de los rebaños de ovejas que estaban fuera del mesón donde él estaba naciendo en ese momento, en medio de unos animales, en medio de la paja, ¿verdad?, que le ponen en el pesebre a las ovejas, a todos los corderos, a todas las cabras, ¿verdad? Estaba en medio para que se dé la situación para que el niño pueda nacer y esté cómodo, porque no había lugar, no había ni cama. Pero estuvo caliente esa noche para que pueda estar con su madre y con su padre. Sin embargo, afuera, donde estaban los pastores aguardando en los rediles de todas los rebaños, se encontraron con la sorpresa en el cielo, ¿ah? Una sorpresa totalmente descomunal. ¿En qué momento nosotros ahora hemos visto algo en el cielo, en lo más alto? Cuenta que cuando hay estos movimientos en la tierra, ¿no han estado viendo algunas cuestiones en el cielo de colores? No tiene nada que ver, pero en esta situación se abrió el cielo y la gente fuera, de fuera, no las personas que estaban en la historia, sino los que estaban alrededor, fueron asombrados y hasta con temor de ver la cantidad del ejército del Dios del reino de los cielos. Pero esta situación de cómo vino el Señor a la tierra no está completa, porque la historia hay que decirla completa. Entonces nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Esto está interesantísimo. Usted, cuando habla del Señor Jesucristo, esto es larguísimo, es largo y tendido, pero se lo vamos a hacer la síntesis de lo estilo. Esta es la información completa. Nosotros tenemos que darle la información completa. ¿Por qué? Porque ya el tiempo está, ¿verdad? Ya se coció el pan, ya se hizo la torta. ¿Comió torta? Hay algunos que todavía están en las reuniones, ¿no? Entonces, ya esto es el postre, ¿no? Se pasó el postre. ¿Qué pasó? Nos vamos al capítulo número 1, donde está la promesa del Espíritu Santo, del libro de Hechos. El Señor Jesucristo estaba solo. ¿Solamente estaba con seres humanos en la tierra o estaba resguardado en medio de todo lo que vino a hacer? El ministerio, la crucifixión, la muerte, el sepulcro, ¿verdad? El santo sepulcro que todavía se lo puede ver y está vacío. La resurrección del Señor, ahora que tienen una película, ¿verdad?, que es muy interesante. Es bueno verla, a ver si es que es bíblica, si sigue llevando la orden. Pero eso no nos interesa la cuestión que no nos dicen en Hollywood. Usted ve 5 minutos del Señor en una cruz en Semana Santa. Hablamos del nacimiento en diciembre, pero no nos dicen la cuestión como es, porque no hemos ido a la palabra. Antes de ver una cuestión fuera, tenemos que ver la palabra. En el capítulo número 1 del libro de Hechos, aquí hay una cuestión muy interesante. Dice aquí, este es un libro que es un tratado, ¿verdad? Pero vamos a leerlo desde el versículo 3, al versículo 2, perdón.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? El capítulo 1 del libro de Hechos de los apóstoles, dice en el versículo 1, como podemos ver, el Señor tuvo lujo de detalles, ¿verdad? Detallista número uno. Detallista número uno, Él dio detalle por detalle, y cuando el niño llegó a la tierra fue custodiado por no un solo ángel, sino por multitud. Se abrieron los cielos en medio de las vigilias de la noche, y los que no conocían el reino de los cielos se llenaron de temor, porque el Señor abrió todo, ¿verdad? Las nubes, las constelaciones, para que puedan ser vistos multitudes de ejércitos celestiales, no un solo ángel. El niño fue custodiado para que tenga su nacimiento en la tierra. Y lo vieron no solamente María y José, sino los pastores de los rebaños de ovejas que estaban fuera del mesón donde él estaba naciendo en ese momento, en medio de unos animales, en medio de la paja, ¿verdad?, que le ponen en el pesebre a las ovejas, a todos los corderos, a todas las cabras, ¿verdad? Estaba en medio para que se dé la situación para que el niño pueda nacer y esté cómodo, porque no había lugar, no había ni cama. Pero estuvo caliente esa noche para que pueda estar con su madre y con su padre. Sin embargo, afuera, donde estaban los pastores aguardando en los rediles de los rebaños, se encontraron con la sorpresa en el cielo, ¿eh? Una sorpresa totalmente descomunal. ¿En qué momento nosotros ahora hemos visto algo en el cielo, en lo más alto? Cuenta que cuando hay estos movimientos en la tierra, ¿no han estado viendo algunas cuestiones en el cielo de colores? No tiene nada que ver, pero en esta situación se abrió el cielo y la gente de fuera, no las personas que estaban en la historia, sino los que estaban alrededor, fueron asombrados y hasta con temor de ver la cantidad del ejército del Dios del reino de los cielos. Pero esta situación de cómo vino el Señor a la tierra no está completa, porque la historia hay que decirla completa. Entonces nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Esto está interesantísimo. Ustedes cuando habla del Señor Jesucristo, esto es larguísimo, es largo y tendido, pero se lo vamos a hacer la síntesis de lo estilo. Esta es la información completa. Nosotros tenemos que darle la información completa. ¿Por qué? Porque ya el tiempo está, ¿verdad? Ya se coció el pan, ya se hizo la torta. ¿Comió torta? Hay algunos que todavía están en las reuniones, ¿no? Entonces, ya esto es el postre, ¿no? Se pasó el postre. ¿Qué pasó? Nos vamos al capítulo número 1, donde está la promesa del Espíritu Santo, del libro de Hechos. El Señor Jesucristo estaba solo. ¿Solamente estaba con seres humanos en la tierra o estaba resguardado en medio de todo lo que vino a hacer? El ministerio, la crucifixión, la muerte, el sepulcro, ¿verdad? El santo sepulcro que todavía se lo puede ver y está vacío. La resurrección del Señor, ahora que tienen una película, ¿verdad?, que es muy interesante. Es bueno verla, a ver si es que es bíblica, si sigue llevando la orden. Pero eso no nos interesa la cuestión que no nos dicen en Hollywood. Usted ve 5 minutos del Señor en una cruz en Semana Santa. Hablamos del nacimiento en diciembre, pero no nos dicen la cuestión como es, porque no hemos ido a la palabra. Antes de ver una cuestión fuera, tenemos que ver la palabra. En el capítulo número 1 del libro de Hechos, aquí hay una cuestión muy interesante. Dice aquí, este es un libro que es un tratado, ¿verdad? Pero vamos a leerlo desde el versículo 2, perdón.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice aquí? En el versículo número 6, donde hablamos de la ascensión en el libro de Hechos, dice: entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En una nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis le visto ir al cielo. Entonces, el Señor Jesucristo ¿estuvo o no estuvo acompañado adicionalmente de los seres humanos? Claro que estuvo. El Espíritu Santo de Dios, el cual Él manifestó a lo largo de su vida que era su amigo personal, ¿no fue el mismo que lo acompañó hasta el final? Y fue lo que nos dejó en la tierra hasta que Él venga, diciéndolo su antecesor Juan el Bautista. Tenemos aquí a un Dios que vino a la tierra totalmente con el reino de los cielos, caminó en la tierra, el Verbo encarnado, y se fue al mismo reino de los cielos, vivo, con un cuerpo glorificado, y siguió estando acompañado. Eso quiere decir que nuestro Padre Dios verdadero no solamente está con nosotros un momento, así como estuvo con el Señor Jesucristo, está con todos nosotros, desde antes de nuestro nacimiento hasta el final. ¿Sí ven cómo es esto? Este es un puerta a puerta. La protección de Dios no es solamente mientras estamos en oración. La protección del reino de los cielos va antes inclusive de la concepción. Él ya tiene un plan para cada uno en la tierra. Y si usted no está dentro de ese plan y no ha aceptado a Cristo como su único Salvador, entonces no está dentro de ese plan. Así de fácil es esto. Cuando usted quiere el compromiso con Dios, ese compromiso no lo puede borrar el diablo, así se que remueva y se retuerce en toda la tierra, no podrá quitar la oración de fe, porque Dios está ahí desde el comienzo hasta el final de cada uno de sus hijos, y Él endereza el camino de cada uno de los seres en la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Y si no, nosotros nos remitimos y vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, que es más increíble, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan: el Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el Verbo? ¿No es nuestro Señor Jesucristo? ¿O no? ¿Qué dice aquí? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso nuestro Señor Jesucristo es la luz. Él nos ilumina a través de la palabra. La palabra que ha hablado de Él desde antes hasta el final, ¿sí ven? Es uno. Sigue siendo uno. Un solo Dios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo espíritu. Y sigue aquí y dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
Lo vimos, lo tuvimos y no lo conocimos. Pero sin embargo Dios sí se da a conocer. Esta es la forma en la que Él se da a conocer, en su palabra. Terminamos con una oración luego de haber leído de la palabra de Dios y de la vida y de la visita de nuestro Señor Dios Todopoderoso en la tierra un corto tiempo. El tiempo de su ministerio, que no duró más de 3 años y un poco más. Terminamos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones y por el nuevo año que comienza. Que solamente tú nos podrás ayudar en todas y cada una de nuestras situaciones y liberar nuestra vida de todo ataque de Satanás. Gracias, Señor, en el nombre bendito por sobre todo nombre el Señor Jesucristo de Nazaret. Tenga un buen año y que el Señor bendiga su vida, su camino, su familia y sus pensamientos. Shalom.